Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos y por participar en la presentación de Genocidio y Resistencia, el libro de Juan Pablo Artinian. Para la editorial universitaria de Buenos Aires, a quien represento, siempre es una alegría y un honor la presentación de una novedad, de un libro nuevo, un título de los más de 100 que hacemos por cada año para la Universidad de Buenos Aires, pero también para libros de interés general, para toda la sociedad. Y es un nacimiento, y como todos los nacimientos, son momentos de alegría. Así que estamos muy contentos, ojalá todos los autores fueran como él. No digo solamente porque vendemos libros, sino también porque la verdad que una editorial es una empresa de comunicación, y lo importante es comunicar lo que tenemos para decir. En este caso, nada menos que el genocidio armenio. Así que gracias por participar con nosotros. Gracias, Adolfo. Adolfo es también un autor muy querido y reconocido de la casa. Así que gracias por acompañarnos en esta presentación. Y sin más, si a ustedes les parece, le voy a dar la palabra a él para que haga sus comentarios respecto del contenido del libro y luego lo vamos a escuchar a Juan Pablo. Muchísimas gracias. Quiero empezar como empezó Juan Pablo. Es a la memoria de mis abuelos sobrevivientes del genocidio armenio. Yo estoy acá por la memoria de mis abuelos no sobrevivientes, muertos en el genocidio. Y por supuesto, jamás reconocido y por supuesto, sin idea de dónde puede estar. La abuela sobrevivió y tenía una idea de dónde lo habrían fusilado y esas cosas. Pero ella fue a parar en esas caravanas interminables del desierto sirio a Deir ez-Zor, donde ahora ha habido combates entre el grupo ISIS, los sirios, están los rusos, están los americanos. Bueno, ese desierto que ustedes vieron o que vemos en los noticieros de televisión es donde ocurrió gran parte de esto. A mí lo que más me lleva a estar aquí, por ahí, a esta altura de la vida, uno tiene que ser un poco más crudo. ¿En qué sentido? Que yo me ponía por acá el escaso reconocimiento de los países y de los estados sobre el genocidio armenio. Juan Pablo lo menciona uno por uno, y entre ellos a nuestra patria aquí, nuestra República Argentina, pero me parece que no pasan de 40 los que reconocen, ¿no? Y les recuerdo, son 200 los países que están en Naciones Unidas. Entonces, acá hay mucho todavía para trabajar. Por lo tanto, como bien lo dice Juan Pablo, yo no voy a hablar mucho del libro porque quiero que lo compren, por supuesto, y que lo lean. Le estaba diciendo a él y no el grupo, que es muy lindo, está muy bien escrito, está muy bien armado además. Está, digamos, como debe un ciudadano que no conoce el tema enterarse del tema. Entonces, lo primero que pensé es en la actual situación, de lo que está ocurriendo allá ahora en Nagorno-Karabaj, que la República de Armenia acaba de perderla jurídicamente. Y ahora hay más de 120.000 hombres y mujeres que están sitiados por las tropas de Azerbaiyán. Todos esperamos que no haya un nuevo genocidio, pero lo que sí seguro que hay es una limpieza étnica, que es la otra cara de los genocidios. Y acá viene un punto que para mí es importante.
Este libro es un instrumento, es una herramienta, es un arma para que sobre todo los sectores políticos, los sectores de opinión, los sectores de la cultura, reconozcan en los armenios no solamente un pueblo milenario y que hace comidas buenas y todo ese tipo de cosas, sino el aporte de ese pueblo, y a punto se estuvo de suprimirlo hace prácticamente un siglo. Por eso yo quería hablar de los motivos que hoy siguen tan vigentes como cuando el genocidio. Y el motivo, lamentablemente, y esto es mi materia, Luis, perdóname, es la geopolítica. ¿Por qué? Porque cuando ocurren estos hechos, era en plena descomposición, como lo describe muy bien, del Imperio Otomano, y que estaban repartiéndoselo los imperios emergentes de entonces, Gran Bretaña, Francia, Rusia, que luego chocaron en la Primera Guerra Mundial. Entonces, Turquía era el Imperio Otomano en primer lugar, y luego Anatolia y lo que en geografía denominamos el Asia Menor, era un botín más que preferido. Para los británicos y franceses, para que los rusos no avancen hacia el Mediterráneo como ahora. Y para los rusos, para los que británicos y franceses no entren como ahora en el Mar Negro y en el Cáucaso. Por eso digo que lamentablemente la historia no se repite exactamente, pero tiene parecido. Y esto pasa hoy. Y ahora, la gran potencia hegemónica hoy, que es los Estados Unidos, tiene en Turquía uno de sus principales asociados. Es decir, cuando estudiamos los mayores de acá, en nuestro secundario, etcétera, pensábamos que toda esa confrontación era contra el comunismo. Bueno, hace 30 años que no está el comunismo. Entonces, es casi una cuestión étnica por un lado y de hecho geopolítica. Es para que Rusia no avance. Ayer me entero que el ejército armenio va a hacer maniobras con tropas norteamericanas. Le ruego a Dios, de quien soy creyente, que no pase más nada, pero eso directamente es un riesgo altísimo de, entre comillas, el enojo ruso o del señor Putin, que como ustedes ven que cuando tiene un problema serio lo resuelve en forma, digamos, expeditiva, para decirlo de alguna manera. Por lo tanto, la estrategia de limpieza étnica, atención, estuvo en esa época, en el siglo XIX, donde ya se veía venir. Él menciona claramente las matanzas de Sultanahmet en 1894 al 96, más o menos 300.000 armenios murieron ahí. Y luego la Primera Guerra y el alineamiento de Turquía en ese entonces con el Imperio Alemán. Por suerte, la actual Alemania, por su sistema democrático, ha reconocido sus culpabilidades en este genocidio porque el ejército turco de entonces estaba virtualmente en manos de oficiales alemanes, prusianos. Uno de ellos termina la guerra y viene a nuestro Colegio Militar de la Nación como profesor. Lo tuvo a Perón incluso de alumno, porque él se vanagloriaba en los años 40, de que ese coronel o ese general había sido de sus alumnos.
Por lo tanto, a mí me parece que, como bien lo dice Juan Pablo, que por otro lado yo lo trato como profesor y en realidad es un doctor en historia. Y ser un doctorado en historia no es poca cosa, es algo que implica años de trabajo, años de estudio. Su familia lo conoce y su familia lo tuvo que bancar seguramente muchas veces. ¿Qué hacer frente a esta situación? Lo primero es la difusión. Y nuevamente el turco, que bueno, es un Estado, lo está haciendo. Ustedes habrán visto, no ustedes, pero la gente en general, habrán visto las telenovelas turcas. Lo ve toda América. Uno de los directores de uno de los canales me decía que las cintas esas las regalan. No es que tienen que ir a comprarlas. Y ustedes verán, pero ¿qué es lo que se ve? Que es un pueblo maravilloso. Primero, un hecho étnico. Perdónenme que hable con toda franqueza. No hay morochos ahí. Son todos rubios, de ojos celestes, buenísimos. Las chicas unas bellezas totales. Los muchachos una pinta. Ese pueblo no puede haber matado a 1,5 millones de cristianos. Por lo tanto, con mucha inteligencia, el gobierno turco está en una fortísima campaña comunicacional. Bueno, los armenios, para colmo, la República de Armenia acaba de perder una guerra limitada donde se aliaron con Azerbaiyán, Turquía, Erdogan, que hoy es el niño mimado de la OTAN para que no se amigue con Rusia, pero está haciendo unos negocios tremendos con Rusia. Y el otro amigo es Israel. Y yo le digo a tantos amigos judíos que tengo, qué horrible no es el pueblo judío, pero que el Estado de Israel se niega a reconocer por razones políticas, por su alianza estratégica con Turquía, al genocidio armenio. Entonces, por eso digo yo que, de alguna manera, este libro, y esto es lo que yo le transmito a la gente como ustedes y a los que lo leerán, hay que difundirlo en todos los medios posibles, pero ya no a los alumnos de colegios armenios, sino en cada foro donde se discutan los derechos humanos, donde se discuta esta cuestión, hay que ponerlo como un ejemplo de un excelente trabajo académico que sirve a la gente que tiene que operar. Esto mismo, en menor grado, esta limpieza étnica, está ocurriendo en Ucrania. Y es muy probable que se extienda al Cáucaso. Ya los armenios de la República lo sufrieron. Están a punto de perder el sur, esa colita que da a la frontera iraní, a donde hoy los armenios no llegan. No se confundan, ¿eh? Yerevan, si alguno estuvo o puede llegar, es una ciudad hermosa, es una ciudad donde están todas las grandes marcas. A muchos chicos les llama la atención, qué hermoso que está eso, qué prosperidad. No, en la época soviética tenía 3,5 millones de habitantes y hoy en Armenia más o menos quedan 2,800,000. Se fueron 700.000 jóvenes y por lo que yo sé se siguen yendo, como está pasando en Ucrania. Nadie quiere ir a la guerra. Por eso el libro, que está, reitero, más que bien articulado,
debe ser un instrumento para los genocidios, para luchar contra el concepto de genocidio, para luchar contra el concepto de limpieza étnica, para luchar por la convivencia entre los hombres, entre las naciones, y dejar esta crispación que hoy tiene el mundo, pero ya no el mundo nuestro que ustedes ven, no el mundo de América Latina, no el mundo occidental, ahora el mundo oriental también. China, Japón, Vietnam, Tailandia, la India, donde hoy se reunió el G20. Es decir, esto se está extendiendo la crispación que no parece tener fin. Y acá, por último, para no agotarlos con estos conceptos, quiero destacar algo más que importante para mí. Se está banalizando el concepto de genocidio. Entonces, si la hinchada de Almirante Brown le pegó un palazo a los de Lanús, le dice, no, es un genocidio contra los de Lanús. No. Destaquemos, como lo dijo Lemkin en 1944 y lo tomó luego las Naciones Unidas, genocidio es, como se define, la desaparición física y cultural de un pueblo, de una etnia, diríamos hoy, de una religión, como ocurrió y sigue ocurriendo. Las luchas políticas, donde siempre hay peleas y muertos, no son genocidios. No banalicemos, por lo menos en la Argentina, el concepto de genocidio. A lo otro lo llamaremos como sea, pero no hablemos de genocidio, porque acá prácticamente genocidio hubo el primero en la Armenia histórica y sobre todo en la zona ocupada por Turquía de Armenia, luego el Holocausto o genocidio judío de la Segunda Guerra Mundial, pero también ocurrió algo parecido en Camboya, en Ruanda, entre Ruanda y Burundi, y no recuerdo más que eso, porque era una nación queriendo eliminar a la otra. Bueno, en Guatemala, pero yo no estoy de acuerdo porque en Guatemala fue político esto. En todo caso, aniquilar a los comunistas, como le decía el gobierno de Arena en Guatemala. Entonces, con esto quiero señalar que me parece a mí que tenemos que centrarnos, por un lado, en definir esto, definir qué es genocidio, no banalizar las palabras, tomar en cuenta que Turquía empezó a hacer un pequeño reconocimiento, como vos lo mencionás, Irabedian. Hoy los tribunales turcos, si usted apela por las propiedades, mis padres, mi familia era de Marash y tenía, por lo que yo recuerdo, que me decía el viejo, más o menos una manzana con frutal, digamos, casi una hectárea con frutales, etcétera, que nada quedó porque salieron de un día para el otro hacia los desiertos. Bueno, si usted puede apelar a eso, pero ¿sabe lo que le piden los tribunales turcos? Bueno, tráigame papeles. ¿Qué papeles? Si la gente salió, los que no murieron inmediatamente con lo opuesto. Es decir, es una trampa que se le puede llegar a decir, por ejemplo, a los turistas. Ah, su familia era de Adana, de Urfá, etc. Bueno, reclámelo. ¿Y con qué? Si no quedaron restos siquiera. Por eso quiero señalarles, ¿y qué se le dice a los guías de turismo, toda esta gente que está yendo permanentemente a Estambul con Turkish Airways? ¿Qué se le dice?
No, sí, reconocemos que hubo muertos. Calculamos 300.000, me decía un oficial turco, pero de los dos bandos y peleando. Es decir, en un combate fue. Total mentira, porque bien lo señala el libro. Esto duró por lo menos hasta el año 23, no fue en 1915 solamente, y ya había empezado antes. El tema era hacer desaparecer a esa antigua nación cristiana que estaba en el Asia Menor y donde hoy, paradojalmente, si Turquía se aviniera a devolver a Armenia provincias clásicas, Armenia como Kars, Ardahan, Erzurum, etc., no hay un armenio. ¿Quién la va a vivir ahí? No hay gente. Y acá, como decía en el libro que esta maravillosa editorial nos permitió publicar, decimos que los genocidios triunfaron. El problema que se repiten es porque la limpieza étnica funciona. Lo estamos viendo en la guerra de Ucrania. Por lo tanto, Juan Pablo, para mí, yo creo que me lo leí en una noche, porque se supone que uno sabe alguna de estas cosas, pero con el detalle de un doctor en historia no lo puede hacer jamás un geógrafo, casi diría un trabajador del territorio, simplemente. No tengo más que decirle, gracias Juan Pablo, esto no puede quedar aquí solamente, sino que hay que profundizar, hay que difundir en los grandes medios de comunicación, tanto nacionales como extranjeros, la situación de los armenios y lo que hoy nuevamente está pasando en menor grado, pero el peligro que se corre hoy con la situación que se está viviendo. Yo reitero esto, perdóname que lo tenga que decir en la presentación de tu libro, pero tu libro viene al pelo para definir que lo que está ocurriendo en esa guerra de noviembre del 2021, 2021, sí, donde merced al armamento aportado por Turquía y por Israel, el ejército armenio fue aniquilado casi en un 50%, frente a la mirada impávida de los jerarcas rusos, Putin en particular, y a pesar de que se sabía que si no se paraba el fuego, los azeríes podían terminar con lo que quedaba de Armenia. Y cuando digo azeríes, piensen en el turco. Juan Pablo, te felicito. Yo creo que es un deber para la gente que se interese en estos temas, no solamente leerlo, sino difundirlo, hablarlo, comunicarlo en cada uno de los espacios que uno se gana. Yo, por ejemplo, estoy en la Escuela de Defensa con militares y lo digo permanentemente. Ayer me decía un almirante argentino, ¿no?, que estuvo en el Golfo con su buque hace unos años, en el Golfo de Iskenderun. Y entonces un amigo de él le había hablado de los 40 días del Musadag. Él la vio la montaña, ese hermoso, impresionante libro de Franz Werfel, el austríaco, que habla de una epopeya
de un pequeño pueblo que fue rescatado luego, los sobrevivientes, por la flota francesa. Con esto les quiero señalar que no alcanzó mi vida para terminar de seguir difundiendo. Le pido a Dios tantas veces poder tener más espacios para comentar esto. Me harté de agarrarme a piñas de pibe cuando algún salame me decía turco. Eso. Por suerte creo que eso ya no va más. Así que les pido, por favor, que lean esto porque es un deber cívico, no armenio, de la humanidad, discutir y profundizar esta situación. La verdad, ahora quiero decir pocas palabras, más que nada para abrir el espacio a los que han venido en este día como hoy. Bueno, en primer lugar, muchas gracias al profesor Kutunjian por el hecho de estar presente con esta lectura, con esto que es realmente muy, muy gratificante, ¿no? Para después de tantos años escuchar estas palabras en torno al libro. Obviamente, querer agradecerle al gerente general de la editorial de la Universidad de Buenos Aires, que es nuestra alma mater, que es el lugar donde nos formamos. Si bien yo hice el doctorado fuera del país, fue gracias a la universidad pública y gratuita. Y en ese sentido a mí me honra estar acá con estudiantes de la Universidad de Buenos Aires que están cursando un seminario sobre genocidio armenio. Y además quiero agradecer toda la labor que ha hecho la editorial. Está acá Jimena González, que le dio un seguimiento al trabajo del libro. Están los miembros de la editorial de la parte de difusión, Ernesto, Florencia y muchos otros que realmente han puesto el hombro para que este libro pueda estar y que esté esta segunda o esta reimpresión, segunda edición. Es para mí una alegría poder recorrer casi de forma obsesiva y detectivesca, ¿no? Como tiene uno, a ver si el libro está, si lo ponen, pedirle que lo pongan arriba, le digo, vas a ser feliz a mi madre, si el libro se ve, y esta cosa armenia, ¿no? De agradecer la formación no académica y comercial, ¿no? De agradecer a los amigos que están, a la madre de los amigos, a la familia, a todos aquellos que se acercaron en este día como hoy. Realmente es muy, muy emocionante ver el libro en las librerías. Y básicamente para mí, estaba anotando algunas de las cuestiones que escuchamos. El hecho de poder difundir el libro, yo lo pensé, lo escribí para un público por fuera del ámbito comunitario armenio y en particular un público general que incluya el ámbito de universitarios, pero también un público lector interesado en temas y que quiera leer y quiera enterarse por una cuestión poco visible, ¿no? Yo siempre empiezo las charlas sobre este tema preguntándole a los estudiantes cuántas películas vieron del genocidio armenio y siempre la respuesta 100% científica es 0, ninguna película. Y casi todos seguramente han visto alguna película sobre el Holocausto, sobre algún otro genocidio. En ese sentido, el libro se pensó para este público general, pero también para todo público interesado en cuestiones de derechos humanos, de genocidios, de masacres. Y en ese sentido también quise acercar al lector al tema de las películas, de las representaciones de este genocidio, para que de alguna manera sepan lo que fue a nivel histórico, pero también se puedan acercar a profundizar este tema. Hay toda una sección de bibliografía al final, hay un análisis de películas, de cuadros. En ese sentido, a mí lo que me interesa es esto, ¿no? Y agradezco mucho esto de
hacer que el libro circule, que el libro se lea, más allá de los espacios universitarios. Yo tengo el privilegio de tener acá estudiantes de un seminario del final de la carrera de Historia de la Universidad de Buenos Aires, que es justamente sobre imperialismo, guerra mundial y genocidio armenio. Y hoy ya tenemos por lo menos un corpus de una bibliografía y tenemos un libro que espero sea el primero que nos permita ir profundizando sobre este caso histórico. Tengo estudiantes también internacionales que les agradezco que han venido, que cursan una materia de genocidios en general, es en inglés, y en ese sentido, para mí, la herramienta de la educación, ¿no? El libro es una herramienta, es un primer paso. Obviamente está la cuestión de las acciones directas que se vinculan al mundo de la política, de la acción y que son fundamentales, pero sin un primer paso del conocimiento y sin un primer elemento que es académico, ¿no? No es una opinión, no es una catarsis, como sí tenemos muchos libros muy buenos, muy interesantes, pero un libro que puede fundamentarse en la evidencia empírica y en una actitud ética hacia estas cuestiones. Pero lo que más me interesa también a mí es la resistencia en términos culturales, en términos de lo que es la memoria, en términos de lo que es transmitir desde una madre a un hijo, ¿no? Hay un par de ejemplos donde se dice que en el camino, esas caravanas, bueno, una madre le dice al hijo, si yo no sobrevivo, acordate los nombres de las personas, de lo que pasó acá, porque vos lo tenés que transmitir, ¿no? Ese elemento que muchas veces no está tan dimensionado, se ve esta cuestión más masculina, heroica, de la fuerza, también me interesa, ¿no? Pero justamente es esto, hay varios ejemplos y también en el mundo del arte, de la representación, está el artista, que no hablamos mucho, sobreviviente del genocidio, un pintor que fue Archie Gorky, que cambió su nombre y que es de alguna manera el puente entre lo que se denomina el expresionismo abstracto en Estados Unidos, por ejemplo, el famoso pintor William de Kooning, pero más que nada Jackson Pollock. Este fue un sobreviviente del genocidio que plasmó justamente en su obra la idea de sobrevivir, ¿no? Entonces están estas tres dimensiones, una heroica, una, si vos querés, de la propia memoria y otra del arte. Y justamente la resistencia de Van fue más que heroica. Yo quiero comentarle, por lo poco que sé de este tema, hay una psicoanalista armenia que escribió, en general después de las grandes catástrofes humanitarias, guerras, matanzas, la primera generación no habla. Mi abuela tampoco hablaba. Recién cuando estaba casi en los 90 y pico, porque ella estuvo en las caravanas que salían de Marash y iban a Derzor hacia el Éufrates, a mis primas, no a los varones, nos empezó a contar lo que pasaba. Es decir, en general no se habla de... Ustedes habrán visto en Argentina, los soldados de Malvinas empezaron a hablar 20 años después. Es tal el horror que uno vive que hay como un sentimiento a veces de culpabilidad de haber sobrevivido. Y muchos compañeros y amigos y parientes y padres están muertos. Mi abuela vio como delante de ella 2 gendarmes turcos masacraron a sus padres, serían mis bisabuelos, hasta que, perdónenme la crudeza, hasta que el cerebro le empezó a desparramarse por el suelo, delante de ella. Es tal el horror que recién lo contó casi 60 años después, en una piba de 15 años en ese momento. Entonces, por eso le digo que no me extraña. Eso que usted dijo ha pasado muchísimas veces. Estando yo en la Armenia soviética, en el 85, un primo de mi padre estuvo en el
Ejército Rojo en Stalingrado, que había pasado 40 años antes. No me contó nada, nada. Y si usted encuentra, como yo, de pibe veníamos por la Avenida de Mayo para hablar de la Guerra Civil Española, escuchar, los de esa vereda eran todos nacionalistas, los de esta eran todos republicanos. En general, podrían hablar algo entre ellos, pero para afuera nada. Entonces es un fenómeno que quizá la psicología social tendría que explicarlo mejor. Hay un libro que escribió Jorge Semprún, que fue ministro de Cultura de Felipe González en España. Él estaba en Francia exiliado del franquismo, pero cae en un campo de concentración en la guerra. El libro es un libro de memoria, se llama La escritura o la vida, y él cuenta en ese libro que su oficio era escribir, era escritor, periodista, pero que si seguía escribiendo, después de salir de los campos de concentración, no podía menos que escribir sobre el horror que había vivido. Pero escribir sobre ese horror y ponerlo en papel para él era incompatible con seguir viviendo. Entonces, durante mucho tiempo no escribió, esto lo cuenta años después, pero no escribió por esa necesidad vital de querer reinsertarse en la vida plenamente, ¿no? Bueno, estamos en horario, hicimos 1 hora realmente, horario de vuelta. Muchísimas gracias a la editorial por haber organizado este acto. Estamos realmente muy contentos de haber podido compartir esta tarde con ustedes, con un público heterogéneo de estudiantes, de familia, de amigas, de amigos. De vuelta, muchas gracias al profesor Kutunjian por las elogiosas y muy generosas palabras en torno a la obra. De vuelta, gracias al gerente general de UDEVA, al señor Luis Quevedo, y el libro está para esto, para que los que quieran darle a una amiga, a un conocido, el libro lo puedan dar, lo puedan brindar, lo puedan hacer también parte de su espectro de conocimiento para ir más allá de, genocidio armenio, sí, es verdad, pasó esto, pero no sé mucho más. Que es muchas veces lo que pasa, ¿no? Bueno, creo que el libro lo pensé justamente en un lenguaje, espero, lo más claro y directo, con las palabras menos rebuscadas y académicas posibles, pero sin dejar de lado el rigor académico, sin dejar de lado las discusiones teóricas. ¿Para qué? Para que cualquier lector pueda seguir profundizando y por lo menos tener una noción de qué fue esto que pasó entre 1915 y 1923, que es el prototipo de los genocidios de la modernidad. La impunidad del genocidio armenio es lo que lleva a, posteriormente, el Holocausto. Y además, el negacionismo, lamentablemente, este genocidio lleva a la situación tristemente actual que estamos. Estamos acá, somos muy agradecidos a la República Argentina, 100% argentino, 100% armenio, y muy orgulloso de que este sea el único país del mundo que ha reconocido el genocidio por el Poder Ejecutivo en el año 87, por el Poder Parlamentario, por ley, y por el Poder Judicial. Así que, sin más, el libro está ahí y muchas gracias.